¿Entendieron de lo último que trabajamos? ¿O no, todavía no les queda claro? No, profe, todavía no queda claro. Listo, entonces voy a hacer este ejemplo. Y ya la idea, como les dije, siempre es desaparecer ese primer término. ¿Listos? Siempre, siempre, siempre. Desaparecer ese primer término. Entonces, por lo tanto, ¿por qué de multiplicar x para que sea multiplicar x para que el resultado me dé 3x al cuadrado, 3x a la 3? ¿Qué número debo multiplicar? ¿Qué expresión? ¿Qué expresión debe ir aquí que multiplicado con x me dé 3x a la 3? 3x, algo así. ¿Qué número debe ir? ¿Qué expresión? Mentiras. 3x, 1. Pues niños. 1, ¿no? No, no puede ir 1. 3x, profe. 3x, ¿qué? A la 3. No, a la 3 no. 3x a la 2. X Muy al bien, cuadrado. 3x a la 2. ¿Listos? ¿Y por qué? Porque X a la 2. ¿Listos? Porque recuerden que en la multiplicación se suman los exponentes, ¿cierto? Entonces 3x, bueno, recuerden que acá hay un 1. 1 por 3 me da 3. Es el primer término. Y x por x a la 2, pues me da x a la 3. ¿Listos? Porque se recuerden que se suman los exponentes. Este verde casi no se ve. No, con blanco. Entonces recuerden, si estamos multiplicando, entonces x por x a la 2, ya va a ser exactamente igual x a la 3. ¿Listos? Entonces el número que debe ir aquí es 3x a la 2. ¿Listos? Porque al multiplicarlo me da exactamente el primer término de acá. ¿Eso es claro para todos, niños? Niños. sí, sí. Gisela. No, ¿quién más? Vean. Luis Alejandro, creo que les ha fallado el internet, que está intentando entrar. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, va 3x a la 2. Yo cuando multiplique me da exactamente igual este término, pero aquí yo cuando lo vaya a multiplicar y lo vaya a poner aquí para restar, yo tengo que pasarlo por el signo contrario. Entonces, si yo paso 3x a la 3 por el signo contrario, ¿cuál sería? Si es positivo, entonces, ¿cuál sería el signo contrario? Negativo. Sería negativo, muy bien. ¿Listos? Entonces, recuerden que yo siempre multiplico 3x a la 2, 3x a la 2 por 3x, pues me da, yo creo que ese sí lo cuadré en penas, 3x a la 3, y también me da, cuando yo multiplique 3x a la 2 por 2, me da 6x a la 2, ¿cierto, niños? Espérenme. ¿Listo, niños? Entonces, vuelvo a los números, la expresión que yo obtuve, siempre lo multiplico por las dos expresiones que yo tengo aquí. Siempre, ¿listos? ¿Eso es claro, niños? Niños. Chicos. No, profe, ¿puede volver a explicar? O sea, profe, que ahí x lo multiplica con 3, x a la 3, y lo multiplica por 3x a la 3. ¿Sí, señora? Sí, recuerden que cuando veíamos ese tipo de multiplicaciones, yo que me acuerdo, hicimos varios ejercicios de estos. Recuerden que yo siempre multiplico 3x a la 2 por x, ¿cierto? Y me das 3x a la 3.
Pero ese también 3x a la 2 también lo tengo que multiplicar por 2, porque estamos multiplicando un monomio por un binomio. Entonces lo multiplico también por el otro y me da 6. Recuerden que como este no tiene x, entonces es 6x a la 2, porque se lo estoy multiplicando 3 por 2 me da 6. Y el x a la 2 lo dejo quietico porque no lo estoy multiplicando, no hay x. No hay x para poder sumar para poder sumar los exponentes. Entonces, siempre que yo ponga el número de aquí, no debo multiplicar por cada una de las expresiones del divisor. ¿Listo, niños? Por eso me dio menos 6x a la 2. Igualmente, yo también lo paso con el signo contrario, como me dio positivo, lo paso negativo. ¿Listos? ¿Es así claro, más niños? No, profe, yo no entiendo nada, eso está más complicado. Yo no he entendido nada. ¿Quién me ha entendido? Primero, ¿qué debía hacer para poder hacer la división? De lo que poco que entendí. No sé, es que está muy complicado. Está muy confuso. Mire, chicos, me voy a explicar. La idea, siempre, 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 si usted ve multiplicaciones, prácticamente casi lo mismo. Yo le dije que siempre debo eliminar el primer término, ¿cierto? ¿Eso es claro, chica? Sí, Siempre debo atinarle a eliminar ese primer término. Cuando ustedes me dijeron que tenía que ser 3x a la 2, ¿cierto? Porque yo cuando multipliqué x, siempre acá lo multiplico con el primer término porque el otro viene por añadidura. ¿Listo? Siempre con el primer término. Entonces, lo que hago aquí yo es buscar un número que multiplicado por x o una expresión que multiplicada con x me da exactamente igual al primer término. ¿Listos? Que es 3x a la 3. Este paso casi no se ve. Es 3x a la 3, ¿cierto? Ustedes mismos me dijeron que yo cuando multiplico monomios, recuerden que yo siempre sumo el exponente. ¿Eso es claro, chica? sí. Sí, yo sé que lo pueden hacer porque lo que hemos venido trabajando. Entonces, el número o la expresión que debe ir aquí, pues es 3x a la 2. ¿Por qué? Recuerden que aquí x tiene un 1. Y 1 por 3 me da 3. Tenemos un azul. Juan David, hasta ahora lo están viendo conectarse, chicos. Sí, es por lo que hay que volver a entrar, o sea, volver a ingresar a clases. Listos. Entonces, chicas, si recuerdan que cuando yo hago multiplicaciones, siempre primero multiplico los números. 1 por 3 me da 3. Sí, ponerlo con negro, eso casi no se ve. 1 por 3 me da 3. Y x por x a la 2, pues recuerden que yo sumo los exponentes. X por x a la 2, pues simplemente pongo como base x porque son la misma base y sumo los exponentes. 1 más 2 me da 3. ¿Claro, chica? Sí, señora. Pero recuerden que acá tengo también un 2 en el divisor. Ese 2x a la 2 también lo tengo que multiplicar por eso. Entonces va 3x a la 2 por 2. Eso va a ser exactamente igual de que multiplicar 3 por 2 me da 6. ¿Cierto? Que se multiplican estos dos números. El 3 con el 2. Y pues x a la 2 también me queda porque aquí el segundo 2 no tiene x. Entonces simplemente multiplico los coeficientes y me queda 6x a la 2. ¿Listos? ¿Claro, chica? Sí, señora. Ahora si se dan cuenta, ambos los tengo positivos. Entonces para poderlo eliminar los paso por signo contrario. Entonces los voy a poner negativos al otro lado. ¿Listos? ¿Qué es?
Eso mismo que acabé de hacer. ¿Listos? Si se dan cuenta que el 3x a la 3 y el 6x al lado son negativos. ¿Para qué? Para poderlo yo eliminar. ¿Por qué? Porque si yo sumo 3x a la 2, le resto 3x a la 2, pues como son exactamente el mismo número, con el mismo coeficiente, la misma x al cuadrado, entonces eso se me va a cancelar. Y simplemente voy a sumar menos 2 más menos 6, eso me da menos 8, como son exactamente x a la 2, pues simplemente me va a quedar 8x, ¿cierto? Cuando yo haga esta resta. ¿Claro, niños? ¿Hasta ahí? Niños, Sí, señora. la otra chica que me dice que casi no entiende. ¿Claro ahí? Sí, señora. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo un residuo? ¿Qué hago después? ¿Qué hago después de eso? En la división. ¿Se baja la siguiente cifra? Muy bien, bajar la siguiente cifra. Muy bien, muy bien. Entonces, en este caso, pues como la siguiente cifra es menos 18x, pues yo la bajo. ¿Listos? Ahí. Ahora, ¿qué me queda poner? Me toca buscar un número que multiplicado con x me dé 8x al cuadrado. Entonces, un número multiplicado con x, voy a poner aquí por, me dé exactamente igual, menos 8x al cuadrado. ¿Cuál es? 6x, profe. No, 9x. No, 8x. 8x. 8x muy bien, pero negativo o positivo. Tiene que- positivo, negativo, negativo. Muy bien, negativo, tiene que ser negativo, porque se recuerdan que yo tengo en cuenta la ley de los signos, entonces como este es positivo, el otro tiene que ser negativo para que su resultado sea negativo. Ahora, voy bien, es 8x, ¿listos? ¿Por qué? Porque yo cuando multiplique, recuerden que aquí hay un 1, entonces 1 por menos 8 me da menos 8, y x por x me da x al cuadrado, porque estoy sumando los exponentes, x a la 1 por x a la 1. Recuerden cómo son la misma base, entonces lo que hago es sumar los exponentes. 1 más 1 me da 2. Entonces, efectivamente me dio el primer término. Ahora yo lo tengo que multiplicar ese menos 8x por 2, porque recuerden que aquí en el divisor hay un 2. Entonces va a ser 8x menos 8x por 2. Eso va a ser exactamente igual a... Recuerden que yo cuando solo estoy multiplicando con un número, simplemente multiplico los números. Entonces, menos 8 por 2, eso me da menos 16. Y pues como x, el otro no tiene x, entonces pongo x. Normal, no con el mismo exponente porque el otro no hay con quién sumarlo. Entonces, por lo tanto, me va a dar ese resultado. Esto es menos 8x. Cuando yo realicé las multiplicaciones, eso me dio, recuerden que es menos 8x al cuadrado y más 16x. Recuerden que cuando yo lo paso al otro lado, lo paso con signo contrario, pues para poder eliminar el primer término. ¿Listos? Si se dan cuenta que en este caso, como estoy sumando, estoy restando menos 8x al cuadrado más 8x al cuadrado. Entonces, esos dos son exactamente igualiticos y simplemente lo que hago se me van a cancelar. ¿Listos? Y acá igualmente voy a sumar menos 18 más 16. Entonces, ¿cuánto me da menos 18 más 16, niños? 2. Da 2.
Sí, muy bien dado. 2, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien, Negativo. muy bien, da menos 2. ¿Listos? Entonces yo cuando realice la suma y de tal manera que pueda cancelar con el otro, entonces me da menos 2x. ¿Listos? Ahora, ¿qué me toca ahora hacer? Ahora, después de que tengo el resultado, ¿qué hago? Bajar la siguiente cifra. Muy bien, bajar la siguiente cifra. Menos 2x. Ahora yo tengo que buscar un número que ha multiplicado con x. Una expresión que multiplicada con x me dé menos 2. Ay, esperen, lo puse mal. Me dé menos 2x. ¿Cuál es, niños? Menos 2. Menos 2. Muy bien, menos 2. ¿Listos? Profe, ¿no debería de dar menos 1? No, siempre tenemos que pensar que me dé el primer término. ¿Listos? Siempre es eliminar el primer término. Si se dan cuenta, yo siempre miro el primer término. El segundo término ya viene por añadidura, ¿cierto? Cuando yo haga la expresión, cuando multiplique por 2. Pero en ese caso, siempre debo eliminar el primer término. ¿Listos? Siempre. Si se dan cuenta, yo siempre digo, un número que he multiplicado con x, yo nunca digo por 2, sino por x, que me da exactamente igual el primer término. Entonces, en ese caso, muy bien, es menos 2. Entonces, ese menos 2 también lo tengo que multiplicar con 2, ¿cierto? Entonces, menos 2 por 2, ¿cuánto me da? ¿Cómo, profe? Menos 2 por 2. Pues ahí se resta, ¿no? 0. No es por 2, es multiplicación. Menos 4. Sí, menos 4, muy bien, menos 4. Pero, Entonces, profe, no estamos multiplicando, Gisela, ¿listos? O sea, si fuera sumando, sí da 0, ¿sí? Pero como estamos multiplicando, es menos 4, ¿listos? Porque negativo con positivo me da negativo y 2 por 2 me da 4, ¿listos? Entonces, eso va a ser los resultados cuando yo ponga ahí. Pero recuerden que yo siempre lo paso con signo contrario. Entonces, el menos 2 que me da lo paso como positivo y el menos 4 que me dio lo paso como positivo. ¿Listos? También. Entonces, simplemente me queda sumar. Entonces, menos 2 más 2x, pues exactamente como son el mismo número. Y en la misma letra, con el mismo exponente, eso me va a dar 0. Y menos x más 3, eso me da menos 3. ¿Qué me da? Me da 3. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, ahí yo ya acabé mi división. También pueden quedar residuos, no siempre va a ser 0. ¿Listos? Pues como aquí yo ya no tengo más cifras que bajar, entonces ya me queda así la división. ¿Claro, niños? ¿Dudas? señor. Entonces, miren, niños. Yo siempre voy a dividir, o sea, no se asusten tanto por la división porque al final lo que estamos es multiplicando y sumando. ¿Listos? Lo único así que hacemos igual es bajar la siguiente cifra, pero en realidad estamos multiplicando. Sí, y estamos multiplicando nomás son monomios. Entonces, entre comillas, voy a dividir 3x menos 7x al cuadrado más 17x menos 6 dividido entre 3, 6, x menos 3. ¿Listo? Entonces yo pongo como si fuera una división, pero yo siempre tengo que estar pendiente que yo siempre tengo que encontrar un número que multiplicado con x, no más con x, si se dan cuenta yo no tomo x menos 3, yo solo tomo x. ¿Listos? El menos 3 pues ya viene por añadidura cuando yo haga la multiplicación, pero siempre tengo que multiplicar el número que tengo que encontrar tiene que ser multiplicado con x que me dé x a la 3, ¿cierto? Es un número que multiplicado con x
Me da exactamente igual. Ay, que x a la 3. ¿Cuál sería, niños? X al cuadrado. Muy bien, x al cuadrado. ¿Listos? Aquí recuerden que estamos multiplicando. ¿Listo? Entonces, muy bien, sería x al cuadrado. ¿Listos? Pues x al cuadrado también lo tengo que multiplicar con 3. ¿Listos? ¿Por qué? Porque recuerden que yo siempre hago la multiplicación con los dos números, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado. Entonces, por lo tanto, voy a hacer la multiplicación con x a la x por x, x a la 2 por x, ya sé que da x a la 3 y x a la 2 por menos 3, pues eso me da menos 3x a la 2, ¿cierto, niños? Este es el resultado del primer término y este es el resultado del segundo término. ¿Listos? Recuerden que como uno me dio positivo, el x a la 3 me es positivo, lo paso al otro lado como negativo para cuando yo vaya a sumar, pues lo pueda cancelar. Y si se dan cuenta, este menos 3x a la 2 es negativo, entonces ¿cuál sería el signo contrario, niños? Si es negativo, entonces ¿cómo pasaría al otro lado? Positivo. Muy bien, positivo. ¿Listos? Entonces simplemente paso al otro lado los resultados. El uno va negativo porque el resultado me dio negativo y el otro me pasó positivo. Ahora lo que hago es sumar. Si se dan cuenta, 3x a la 3 más 3x a la menos 3x a la 2, recuerden que como son la misma expresión, menos 3x a la 3, como son exactamente el mismo, entonces simplemente se me cancelan y me va a quedar el resultado de sumar 13 menos 7 x a la 2 más 3x a la 2. ¿Cuánto me da, niños? ¿Cuánto me da eso? ¿Sumar, profe? ¿Cuánto? ¿Toca sumar o Sumar, restar ahí? sumar. Vamos a sumar. ¿Cuánto me da 7x a la 2 más? Menos 10x a la 2. No, porque recuerden que esto es negativo. Menos Menos 9x a la 2. No, menos 10x a la no. 4. No, sumar 6 está sumando números naturales. No. Menos 4x a la 2. Muy bien, da menos 4x a la 2. ¿Queda un minuto, niños? Entonces, denme un segundo. Voy a hacer